Arroz con pez. Arroz con aguacate. El agua del mar entraba dentro de la tierra. Hoy en día podemos ver en la albufera ecosistemas diferentes. Todo esto que hay alrededor del lago es la zona de marjal. En la marjal es donde se planta el arroz. Los arrozales son tapados completamente por el agua. Claro. Sube, con eso se rellena y luego vuelve a bajar. Claro. Cuando se desagua, se quitan las aguas, el agua vuelve a bajar, que se deja al descubierto el campo. La historia la vamos a conocer a partir de este juego. Los árabes vinieron aquí a España en el siglo VIII. Nos trajeron arroz, berenjenas, muy bien, naranja. ¿Sabéis lo que es una acequia? No, tío, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué está señalada Valencia? Porque la primera el arroz. En producir arroz. Muy bien. El apellido me sirve. Botánico. Pero botánico. Lo podemos comer de mil formas diferentes y siempre va a estar bueno. Porque el arroz tiene una propiedad que es un conductor de los sabores. En el molino siempre hacemos el proceso de elaboración para que veáis cómo sería, para que veáis toda la transformación. Desde que el arroz tiene la cáscara, como el que tenéis ahí, hasta que acaba siendo blanco. El de la cáscara es el que hay que verter.